Aleluya, Abba. Shalom a todos. Saludos a todos. Toda al Abba. Agradecimiento al Abba por la oportunidad que tenemos. La escritura dice, anunciamos en las mañanas sus hasadim. Las hasadim del Abba es la facultad que nos da de entender estas cosas. Entonces, anunciamos en la mañana la facultad de entender esto. Y en las noches, no dice en la noche, dice en las noches, confirmamos la emuná. Es algo que toda Abba ya hemos de poder mirar, pero hoy estamos confirmando la emuná de Él para con nosotros un nuevo día, un nuevo tiempo de oportunidad. Ayer ya pasó, mañana no sabremos, hoy toda a Él. Este día hermoso, toda vamos a abrir la escritura. Atentos, si tiene algo que compartir, comparta, suba, ayude con versos, toda Abba. Necesitamos eso, pero sobre todo mantenernos en tefilá para que nuestro corazón sea despertado, para que nuestro ser sea percibido. Toda Abba. Estamos reunidos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos a abrir la escritura en el libro de Lucas, parte de lo que se revisó ayer. Revise, hay cosas que son puntuales y hay una parte que es suya, una parte que es mía, una parte de cada uno de los que total Abba podemos decir que somos del pueblo. Hay una parte, entonces revisemos para que podamos participar de esa parte. En el libro de Lucas, el capítulo 5, el verso 1 dice, aconteció que estando Yahshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Elohim. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la playa. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Veíamos esto, ¿no? Es muy importante esta parte que veíamos ayer en la escritura, lo que toda lava aprendíamos por boca del Rab. Es muy, muy importante. Ahora, sigamos cavando. Recuerde, Rab Shaul, a quien se conoce como el apóstol Pablo, él dice que esto es insondable. No es que ya ayer se revisó y hoy ya pasó. Sigue teniendo mucho más por mirarse. En el capítulo 5.1 dice, aconteció que estando Yahshua junto al lago de Genezaret. Así está en el español, ¿no? Así se puede leer esta parte. Pero, como siempre que el Abba nos guarde, tomamos en cuenta las palabras. Este aconteció que dice, es como que sucedió, como que se dio la oportunidad. No, esto no es tan solo una narrativa. Históricamente sabemos que, claro, pero al tiempo actual, la enseñanza para nosotros es cuando se da el cumplimiento de hacer algo. No es que simplemente aconteció, no. Llegó el tiempo específico de que se haga algo. En nuestras vidas, quiere el Abba acontezca en un tiempo determinado, el que ya podamos decir que muchas cosas han sido frenadas de parte nuestra, han sido dejadas. Porque esto es lo que vemos cuando dice aconteció. Llega el momento en que quiere el Abba se cumpla así en el pueblo. Aconteció que estando Yahshua junto al lago de Genezaret, cuando nosotros miramos Yahshua, saliéndonos de lo literal, saliéndonos de la historia, vemos la salvación del Abba manifiesta o mostrada en el Hijo. Recuerde que decimos que cuando encontramos la palabra aconteció es el cumplimiento de algo. Aconteció, se cumplió.
que la salvación del Abba manifiesto en el Hijo, estaba junto al lago de Genezaret. La palabra lago que encontramos aquí, esta palabra es un lugar donde se podía hacer un puerto, ¿verdad? Literalmente, en lo literal. No en toda playa, no en todo lugar pueden parar cierto tipo de embarcaciones. Necesitan lugares específicos para que se puedan parar. Varar creo que es la palabra exacta en cuanto a navegación. Bueno, no sé. Entonces, este lago que vemos aquí era, se puede decir, un paradero, un lugar donde se estancaban las barcas en lo literal. Y dice, pero ojo, dice que Yahshua estaba ahí. Vamos a seguir viendo. Luego dice de Genezaret. Así le han traducido al español. Veíamos ayer que se nos enseñaba, decían Esquineret, decía. Esta palabra, este lago Genezaret, que en el híbrido, en el hebreo está como Kineret, esto es un arpa. Se puede entender un lago que se llama arpa en una manera, pero no, sabemos que no es literal, no, un arco que se llamaba arpa, ya, ahí acabó, no. La palabra arpa o el lago que vemos que tenía este nombre es quien hace que alguien se desarrolle. Por ejemplo, recordamos que David hacía instrumentos y tocaba esos instrumentos, pero no simplemente hacía la música, sino que hacía que dentro del interior de él se desarrolle algo. Sabemos que el saber tocar un instrumento para alabanza del Abba es un arma agregada a la armadura, es un arma al que una persona sepa cantar alabanzas bonito, tocar un instrumento bonito, es un arma muy hermosa. Entonces esta arpa, este lago Genezaret que le tradujeron aquí, que está como arpa, es algo que hace que se desarrolle en nosotros. Entonces, cuando miramos que la salvación del Abba estaba junto al lago que hace que, o que necesariamente tenemos que hacer que desarrolle, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Elohim. Esto es puntual. Verá, estamos viendo que el agua es algo que tiene que hacer que desarrollemos nosotros, ¿no? Pero aquí dice, el gentío se agolpaba sobre él. El gentío que vemos aquí, que nombra aquí, es todas las cualidades que en nosotros hay, que están desordenadas. Toda el Abba, como le decía hace un momento, quiere el Abba que llegue un momento que podamos parar en seco a nuestros gustos, a nuestra naturaleza, a lo que nos desvía de las cosas del Abba, porque esa es nuestra necesidad, ¿no? Tratar de frenar de todo eso, de una u otra cosa. Aquí, cuando dice que se agolpaban, ese es nuestro ser, acercándose de una manera un tanto desordenada. No es que había, literalmente, históricamente, debe haber habido mucha gente acercándose y todo. La enseñanza para nosotros es que en nosotros hay muchas cosas que están desordenadas. Se nos permite acercar, se nos permite llegar a la congregación, se nos permite llegar a los estudios, a los ayunos, a las reuniones del hebreo, a las reuniones de tefila, se nos permite. Pero también es necesario ya no llegar a agolparse, llegar a la loca, sino en orden. Y aquí entra la otra parte, dice, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Elohim. Esto es lo hermoso. Por más que nosotros tengamos algo, una u otra cosa que no está en el orden del Abba, que no está bien a los ojos del Abba, es necesario acercarnos para oír. Para oír. La palabra oír sabemos que también es entender. Entonces,
nos es necesario llegar, sí, así somos, que el Abba nos guarde, que el Abba nos instruya mientras estemos en esta tierra. Tenemos mucho desorden, pero necesitamos acercarnos a entender, con ese anhelo, con ese deseo en el corazón de comprender, de llenarnos. Y dice, para oír la palabra, esta parte, esta palabra mismo que dice aquí, para oír la palabra. Esta palabra no es tan sencilla, es la expresión, la esencia mismo de Elohim. Aquí al español le tradujeron para oír la palabra de Elohim. Es más, debe estar ese nombre blasfemo, debe estar para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no expresa la grandeza de Él. Entonces, esta palabra dice la expresión, la esencia mismo de Elohim. Y Elohim toda aprendemos que es una estructura, un orden a seguir. Entonces, para entender la esencia de cómo trabaja el Abba, de cómo se mueve el Abba. Tengo un conocido y me dice, ¿sabes que estaba haciendo una publicidad para una iglesia? Y nosotros venimos oyendo que el Abba habla en nuestros corazones. No hay cómo levantarse ministros por voluntad propia, porque vemos, sí, es cierto que hay mucha necesidad en el ámbito del Ruach, del conocimiento de las cosas del Abba, hay mucha necesidad, pero eso es por mandato del Abba, no se puede uno lanzar. Entonces me conversaba alguien, dice que estoy haciendo la publicidad para una iglesia, dice, porque esta persona ha hecho un fondo y quiere ahora invertir en eso. Entonces, ahí miramos el desorden que hay. Aquí, como dice, como vemos en esta parte, la esencia mismo de la palabra de Elohim, para oír la esencia. Porque si no escuchamos la esencia de esa palabra, ahí es donde se levanta ese sentimiento, esa forma de ver literal, humana, carnal, sentimental se levanta y claro, ahí ya no se atiende a lo que miramos aquí, no solamente esto, sino lo que necesitamos mirar, lo que necesitamos mirar. La letra cada vez aprendemos, la letra está muerta. El Ruach, lo que se desprende del Abba a favor del pueblo, es lo que le da entendimiento. Y eso quiere el Abba que lo miremos, ¿no? Se agolpaba sobre él para oír la esencia, la sustancia misma de la palabra de Elohim. Verso 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Las barcas que aquí miramos, por ejemplo, si usted revisa en Jonás, hay dos formas para decir barca, pero casi siempre se usó en Jonás para escapar de la presencia del Abba. Aquí vemos que la salvación ingresa en esa barca. Vamos a leer, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Que el Abba guarde, necesitamos leer mucho más adelante. A Pedro se le dice, ya no serás pescador así, sino te haré pescador de Adán, dice ahí. No dice de hombres, de Adán, dice, te haré pescadores de Adán. Eso también, que la vaquiera ya hemos de mirar. Dice, lavaban sus redes, ¿no? Verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que las apartase de la playa un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando nosotros miramos el lago, miramos la barca, miramos la playa, miramos la orilla, son diferentes grados de cómo se encuentra el pueblo. Recuerde que una parte, la multitud, estaba en tierra firme, se puede decir. La otra, la orilla que vemos ahí, recuerde que
a Abraham le dice que tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar, es decir, innumerable, incontable. Pero ese es el punto donde arranca la promesa. No es que ya es cierto, es que la descendencia va a ser mucha y mucha, mucha. Es mucha, somos mucha descendencia, pero no quiere decir que ya por eso está ya asegurado, listo, no. Es donde arranca el trato del Abba. La multitud desordenada, la orilla. Luego vemos el lago. Al total Abba aprendemos cada vez el agua son las muchedumbres, son las lenguas, son pueblos, son naciones, sí, 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 pero también son diferentes tipos de doctrinas, son tipos de enseñanzas desviadas, claro, está fuera de esto. El otro día alguien nos decía que no hay salvación en Jesús, que Jesús es un nombre errado. Y sí, el Abba tiene que ir mostrando al pueblo de él, los que están en la multitud, los que están en la orilla, los que están en el agua. En el agua quiere decir que estamos contaminados, que el agua nos guarde, que se está contaminado de muchas cosas. Es preferible en nuestro paso por esta tierra, en la juventud, no conocer muchas cosas, porque luego es difícil desligarse de ellos, la música, los gustos, así, es difícil desligarse. Y luego está la barca, vemos la multitud, la orilla, el agua, el lago y las barcas o la barca. Para decir barca se dice oni, oni, que es como una nave o como algo que separa, algo que mantiene a flote. Eso es lo que vemos en ese orden, la multitud, la orilla, la gente, y algo que comienza a separar para que dé instrucción. El ladón, Yahshua, literalmente entró en la barca para dar la enseñanza. Ahora nosotros vemos que cada cada cosa que es tomada en cuenta, la multitud, la orilla, el agua, son rasgos nuestros, la mayoría en contra, porque tenemos lucha contra todo esto, ¿no? Necesitamos ir muriendo la carne. Entonces, vemos que se sube en la barca algo que le separa de la contaminación que hay con el mundo, de la contaminación que hay con las naciones, las costumbres, las tradiciones que se heredan. Y a veces que aparentemente no parecen malas, son tomadas como reuniones familiares, como solo cumpleaños, por el cumpleaños la reunión, por la fiesta de tal, por la fiesta de... Son costumbres, pero sobre la barca es que comienza a dar la instrucción. Parte de lo que es la barca, yo le decía que se dice oni, pero es algo que mantiene a flote. Oni también es una manera de decir aflicción. Para nosotros podernos mantener a flote necesitamos afligir nuestro ser para que se cumpla la voluntad del Abba, no simplemente así. Dice el verso 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la playa un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Otra vez arranca a la multitud, porque el proceso que le digo que nosotros tenemos en cuanto a uno u otro mal rasgo, siempre tiene un trato de parte del Abba. Siempre hay un trato para que de una u otra manera nuestro ser sea despertado. En el verso 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esa es una parte hermosa, porque una vez que se va aclarando los estados o los rasgos que tenemos en contra, recibimos la enseñanza, como vimos ahí, hablaba y asimismo se estaba atento para oír. Quiere el Abba que nosotros cuando
nos congreguemos, estemos atentos para oír. Se llamaba la atención a unos jovencitos, decía, trae la espada. Eso debe servirnos para motivarnos, para desafiarnos. Decir, sí, cierto es, vamos a la congregación y vamos bien armados, vamos bien equipados, vamos con todo. Entonces debe ser para nosotros un desafío, no es que tan solo se dijo así como así. Entonces dice, cuando terminó de hablar, no es simplemente que acabó su diálogo, lo que tenía en ese tiempo por decir, no, cuando terminó de hablar, quiere decir que se llenó, se comprendió, llegó a un punto que va a hacer efecto, terminó de hablar, dijo a Simón. Los nombres aprendemos que en el hebreo son muy importantes. La palabra o este nombre de Simón en el híbrido es Shimón, pero esto se puede entender como un superlativo, como uno que oye atentamente, como que uno que oye diligentemente. Entonces dice, cuando terminó de hablar, dijo al que oye diligentemente, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí ya se sale del plano de lo literal, del plano que se pasó en ese tiempo. Porque si está hablando de un trato que tiene con la multitud, con la orilla, con las aguas y nuevamente con la multitud, ya está hablando del trato después de la enseñanza, ya para comenzar a sacar, no pescar hombres, no traer hombres, sino complementar el cuerpo. Hacer que cuando el Abba permita que se comparta algo de la escritura, el cuerpo se vaya adheriendo. No es que vamos a pescarlos a favor nuestro, no. Quiere el Abba que se vayan uniendo, como dice en el libro de los Hechos, los que tenían orden para salvación. Eso es pescar, que el Abba permita que las personas que tienen orden para salvación se adhieran. En el verso 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Rabí, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda el Abba. En el 5 dice, respondiendo el que escucha atentamente, Simón tiene usted ahí. Respondiendo el que escucha atentamente le dijo, Rabí, toda la noche. Hay una horrible costumbre en el Internet por causa de lo judaizado que anda el medio hoy por hoy, de poner la Elatov. Si nosotros somos diligentes en el libro de Génesis, de Bereshit, dice que las tinieblas, lo que es contrario, lo que es en contra, ¿no? Llamó noche, Laila. Pero la palabra Laila también es adversidad. Entonces, aquí yo le decía que está plagado porque se usan nomás las palabras así como así. Entonces, aquí cuando dice toda la noche hemos trabajado, habla de el tiempo que hay adversidad, el tiempo que tenemos en contra, se puede decir, es necesario trabajar diligentemente. Cualquiera diría, trabajaron toda la noche y pobres nada sacaron. No, trabajaron toda la noche, todo el tiempo de adversidad. Y mire lo que dice luego, dice, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra, más en la esencia de lo que nos hablas, más en la instrucción que necesitamos ver de esto. Echaré la red. La red, como se dijo hace un momento, no es para sacar peces para nuestra provisión, para nuestro alimento. Es para completar el cuerpo del Mashiach. Es para que se vayan adheriendo los que están en la voluntad de Él. Quiere el Abba que así se cumpla. En el libro de Jeremías dice que
El Abba enviará pescadores, pero luego cazadores. Todavía hay tiempo de participar de la pesca, de ser llamados por la pesca. Y nosotros mismos, la congregación mismo, que una u otra cosa necesitamos cambiar, mejorar, dejar, que el Abba nos enseñe. Toda le damos a Él, toda le damos al Kadosh de Israel por este tiempo, por la oportunidad que tenemos, por el privilegio que nos es dado. Toda al Abba en el Adón Yahshua Mashiach. Primero Él, 8 de la mañana tenemos reunión de estudio. Vamos con alegría y si no podemos asistir por este medio, comparta. Quién sabe cómo se dice, ¿no? Como miramos un poquitito. Quién sabe el Abba permita que se pueda pescar, que se pueda ir completando el cuerpo del Mashiach. Al Melech le damos toda en Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom Israel.